Muy buenos días chicos, ¿cómo están? A ver jóvenes, vamos a continuar con la clase. Sí, esta es la segunda clase del curso de gestión empresarial. Para los que recién se conectan o no han visto todavía el primer video, mi nombre es el profesor Manuel Salas, estoy encargado de este curso. ¿Sí? Le voy a dar ciertas indicaciones antes de continuar con la clase. Número uno, tenemos que tener en cuenta que al final de este video va a haber una práctica de 5 preguntas. Esas 5 preguntas tienen que estar plasmadas en su cuaderno, desarrolladas en su cuaderno. Una vez que ustedes terminen de desarrollarlo, el mismo día de esta clase ustedes tienen que tomarle una foto y subirlo a la plataforma, ¿sí? A la plataforma virtual. Ya se les va a estar dando las indicaciones para poder concretar esto. ¿Sí, chicos? Muy bien, vamos a continuar con la clase. Sin antes, voy a dejarles una pequeña frase para ustedes. ¿Sí? A ver. Primero, un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. ¿Esto quién lo dijo? Lo dijo Lao Tse, un filósofo chino. Muy bien. La clase, como bien saben, se llama Principios Empresariales y Financieros, parte 2. ¿Sí? Ya hemos visto en la primera parte eh, todo lo que es la línea temporal, el origen de la palabra empresa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el objetivo de la clase sigue siendo la misma, descubrir los principios que se emplean en el proceso empresarial y su relación con las finanzas. Muy bien. Ahora nos toca ver la evolución del concepto empresarial. ¿Sí? Este concepto tiene tres vertientes, los cuales son los siguientes. Son tres teorías empresariales que nos van a demostrar o nos van a decir cómo es la forma o cómo se originan las empresas, bajo qué conceptos se originan las empresas y cuáles son las principales características de esta empresa. ¿Sí? La primera es la teoría del riesgo, lo dice Frank King en 1921. Es un economista muy reconocido que él postula de que la empresa en sí es una empresa de riesgo. Voy a hacer un paréntesis acá chicos, un paréntesis a la clase y también indicarles de que recuerden, este video tienen que transcribirlo a su cuaderno, es el segundo tema chicos, el segundo tema, ¿sí? Entonces empecemos nuevamente. Teoría del riesgo por Franklin. ¿Qué dice la teoría del riesgo? Básicamente dice de que toda empresa, ¿sí? Toda empresa tiene que correr riesgos, siempre. Vamos a poner un ejemplo. Eh, Ustedes, por ejemplo, venden hotcakes, queques, ¿sí? Pero saben que en un cierto lugar, saben que ahí consumen muchos hotcakes, pero no saben cuánto, no saben cuántas personas les van a comprar ellos. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Arriesgan. Van a arriesgar y van a fabricar hotcakes para poder así vender. ¿Sí? Entonces, esto de acá lo que va a generar es de que ustedes puedan eh, producir cierta cantidad de hotcakes con el riesgo de poderse quedar con cierta parte de la mercadería. ¿Sí? Esto habla de la teoría del riesgo. La siguiente es la teoría innovadora. Es la principal teoría que tenemos actualmente. ¿Sí? La teoría innovadora nos habla de tres posturas. La primera postura dentro de la teoría innovadora son tres posturas. La primera es invención, la segunda es innovación y la tercera es imitación. La primera es invención. ¿Qué dice invención? Pongan invención, dos puntos. Creación o descubrimiento de nuevos productos. Pues bien, nosotros primero tenemos que descubrir un producto que no esté en el mercado y lo vamos a descubrir de tal manera que podamos nosotros obtener al final ganancias. Eso es la invención. La invención es crear o descubrir un nuevo producto, algo que nos genere al final ganancias. Pues bien, la innovación. ¿Qué es la innovación? Aplicación de la invención a uso comercial. Quiere decir, si yo descubrí un producto, entonces ahora lo voy a llevar al mercado y lo voy a proponer para venderlo. ¿Sí? Eso se llama innovación. La imitación que viene a ser, chicos, la imitación básicamente, dos puntos, dice, modificación de aspectos no sustanciales de la innovación. Vamos a dar un ejemplo de eso. Por ejemplo, algo que es innovador, algo que salió, algo que ha sido una invención y algo innovador, es por ejemplo el aplicativo TikTok. ¿Sí? Muchos lo conocen, muchos saben de qué estoy hablando.
¿sí? Este aplicativo nos da la facilidad de ver varios videos de 60 segundos de duración aproximadamente, cada uno hasta un poco más de repente, ¿sí? Es un aplicativo que no existía, ¿sí? El dueño de este aplicativo pues inventó esto, inventó el aplicativo y lo propuso en el mercado, y hoy en día es el mejor aplicativo de videos cortos en celulares, ¿correcto? Pues la imitación, ¿cómo se aplica acá? Han salido varios aplicativos muy parecidos a TikTok, ¿sí? Pero que no llenan ese contenido que TikTok nos da. Por ejemplo, el aplicativo Lazo, donde también tiene la misma funcionalidad, ¿sí? También se pueden poner videos, todo ello, pero digamos que no abarca a muchas personas como lo es TikTok, por ejemplo, ¿no? Pues bien, ya nos quedó claro cuál es el ejemplo de la teoría innovadora, ¿sí? Vamos a ver la siguiente teoría, la teoría de la tecnoestructura, lo dice John Kenneth Galbraith, ¿sí? Él menciona de que él destruye básicamente la teoría del riesgo, ¿sí? Él dice de que las empresas tienen que tener un orden, una dirección, un organigrama. Entonces vamos a poner, la teoría de la tecnoestructura supone que las empresas tienen que tener un organigrama funcionable. Por ejemplo, yo tengo una empresa de Codecase nuevamente, ¿sí? Yo soy la persona que da el dinero, soy el socio capitalista, tengo el dinero para invertir. Pero yo no sé preparar cupcakes, yo no sé cómo se fabrica ello. Entonces lo que yo voy a hacer es poner a alguien que sí sabe hacerlo y yo le voy a pagar. Porque sé que ese producto me va a salir muy bien con la experiencia de esa persona. Entonces yo pongo un gerente que se encargue de llevar la administración de mi empresa y personal. Muy bien, esa es la teoría de la tecnoestructura. ¿Sí? Una buena empresa se relaciona o se denomina buena empresa cuando tiene esta funcionalidad. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos las tres estructuras, chicos, no se olviden de esto, que puede ser examen, si una pregunta de examen en la cual yo les puedo preguntar, díganme qué significa la teoría de innovador y denme un ejemplo. Y ustedes ya saben qué ejemplo, que no sea de TikTok, obviamente. Otro ejemplo. ¿Sí? A ver. Ahora vamos a ver las etapas de la evolución de la empresa. Primera etapa, la etapa es antes del dinero. ¿Qué pasaba antes en la época antigua, en la época primitiva? ¿Sí? Cuando no existía el dinero, chicos. Hasta 900 después de Cristo no existía el dinero como tal, como lo conocemos, como papel moneda. ¿Qué se usaba? Se usaban algunos objetos, ¿sí? Lo primero, ¿qué es esto? Se usaba objetos y mercancías como capital. Vamos a entender que capital viene a ser la parte donde yo utilizo un objeto para poder obtener otro o satisfacer una necesidad con ese objeto, ¿sí? Por ejemplo, en la época romana, ¿sí? A los soldados romanos no se les pagaba con dinero, se les pagaba con sal. ¿Por qué se les pagaba con sal? Porque la sal era el bien o el objeto más preciado en el Imperio Romano. Conservaba los alimentos, conservaba las carnes, era como una refrigeradora, pongámoslo así, pero algo más rústico. Entonces la sal tenía un valor casi incalculable. Y de ahí viene la palabra salario. Entonces, hay que tener en cuenta de que por mucho tiempo se han usado objetos, materiales o mercancías, ¿sí? Como capital, como un material de intercambio. ¿Sí? Dice, la riqueza de la gente se basa en posesión de los objetos y mercancías. Por ejemplo, yo tenía en esa época, pues podemos poner el ejemplo que si yo tenía 200, 300, 400 cabezas de ganado, digamos de vacas, por ejemplo, vamos a ponerlo así, yo era una persona rica y esa era mi riqueza. ¿Por qué? Porque yo intercambiaba una vaca por cualquier objeto, pero tenía un montón, entonces lo veían más por cantidad, ¿sí? Pues bien, en esa época el método empleado era el trueque, chicos. El trueque, yo intercambiaba una cosa por otra. Yo intercambiaba un sombrero por, por una fruta, por ejemplo. Pero muchas veces esto cambió, porque muchas veces
si ustedes se ponen a pensar y analizamos un poco, no siempre voy a querer una fruta y voy a dar un sombrero. Muchas veces de repente yo pienso o yo siento de que mi sombrero vale mucho más de la fruta que tú me estás dando. Entonces ahí fue que después del trueque viene el sistema de intercambio. El sistema de intercambio que viene a ser básicamente es designar ciertos materiales, ciertas cosas, ¿sí? A nivel regional y darles un valor. Por ejemplo, en China el sistema de intercambio era los granos de arroz. O sea, en todo China se comerciaba con granos de arroz. En partes de Oceanía, en partes de América, se comerciaba con las conchas marinas. Entonces yo podía ir y decirle a Pepito y le decía, Pepito, ¿sabes qué? Yo quiero un terreno, quiero tu terreno. ¿Cuántas conchas marinas me cuesta tu terreno? Me, me ponía un valor. O si no, yo iba y le decía, quiero quedarme con las frutas que tú has sembrado, ¿cuántas conchas marinas me cuesta? Ya se estaba entrando como a una época de usar una moneda, ¿sí? Más o menos así. Pero entonces ya estábamos caminando. Del trueque pasamos al sistema de intercambio, ¿sí? Pues bien, luego ya aparece de por sí el dinero, a la aparición del dinero. El dinero aparece por primera vez en China, chicos, en el 900 después de Cristo. Siempre los chinos han tenido este tema de la invención, ¿sí? Eh, Hay que ser muy cautelosos con esto porque es parte de la historia, ¿sí? Y los chinos, una vez más, nos enseñan de que ellos tenían una cultura, o tienen una cultura muy organizada. Ellos hacen la aparición del papel moneda, ¿sí? Se usan los metales en intercambio por el papel moneda. Por ejemplo, se catalogó que el oro era un metal muy preciado, la plata también. Entonces, ellos asignan el valor de ese metal y le asignan un número en un papel. Así apareció el dinero, ¿sí? Luego aparece la unidad de medida en base de dinero. Si yo tenía 100 papeles, valían 100. Pero de ahí se le daba, por ejemplo, que un papel de tal diseño valía 100, un papel de otro diseño valía 200, y así, 50, 20, 10. Hasta como lo conocemos ahora, que tenemos billetes de 10 soles, 20 soles, 50 soles, de 100 soles, de 200 soles. ¿Sí? Pues bien, el uso del dinero como denominador, en ese caso ya sabemos que el dinero se volvió muy necesario en esa época, y el uso del dinero como fondo prestable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo daba dinero y decía, yo tengo yo tengo ahorrado, bueno, incipientemente, ¿no? Yo tengo cierta cantidad de dinero y ese es mi aval. Yo voy a dar esta cantidad de dinero para que tú me des lo que tú tienes. Por ejemplo, quiero comprarte una casa. Yo tengo cierta cantidad, no lo voy a traer todo, pero yo tengo esa cantidad. Entonces yo te doy este papel que simboliza que yo tengo ese dinero. ¿Sí? Aparecieron esas cosas. Es por ello que después también en China aparecieron los primeros bancos. Es donde se usa este mecanismo. Esta es la etapa financiera, ¿sí? En la cual también vivimos hoy en día. Primero, surgimiento de las instituciones financieras, los bancos. En Europa empiezan a aparecer los bancos también. En Inglaterra, en Francia, en Alemania. ¿Sí? Es ahí donde ya se emiten más papeles moneda. Y cada país empieza a emitir sus monedas. En 1600 ya se empieza a emitir cada país sus monedas. Por ejemplo, en Francia el franco, ¿sí? En Inglaterra la libra esterlina. Ya empiezan a emitir sus propios billetes de cada país. Y ahora vemos que también existe la bolsa de valores. La bolsa de valores básicamente es tener más dinero, pero asignado a una acción. Acciones. Por ejemplo, una empresa, al momento de constituir una empresa, el nacimiento de una empresa, esa empresa tiene 100 acciones. Es como el 100%. Esas acciones se dividen entre los socios. Puede ser, por ejemplo, si somos dos socios, se dividen 50-50. ¿Sí?
Dependiendo quién puso más dinero. Siempre es dependiendo quién aportó más a la empresa, ¿sí? Se mide de esa manera. Entonces quiere decir de que la bolsa de valores nos ayuda a poder llevar mediante mecanismos financieros un control más amplio de nuestras empresas, ¿sí? Pues bien chicos, estas son las tres etapas de la evolución. Ahora vamos a ver las funciones en la evolución. ¿Qué funciones cumple la empresa? Son tres. Primero, anticipa. Como ya habíamos hablado, la empresa siempre se va a anticipar a todo. La empresa se tiene que anticipar necesariamente eh, a las cosas, a las necesidades que sus clientes desean. Por ejemplo, Facebook, ¿sí? El que creó Facebook se anticipó a esa necesidad de conocer personas, sin la necesidad de estar yendo de viaje. Por ejemplo, yo puedo conocer a una persona que está en Colombia, en Argentina, en Brasil, sin necesidad de salir de mi país y conocerla solamente por las redes sociales. Esa empresa se anticipó a eso, ¿sí? La otra es se organiza. Una empresa desorganizada no podría anticiparse, no podría efectuar o no podría ser empresa. En ese caso, pues toda empresa tiene que organizarse, ¿sí? Y el último es asume riesgos. Pues bien, siempre las empresas van a asumir riesgos, porque si tú ves, por ejemplo, la necesidad de una persona, por ejemplo, yo detecto, en el ejemplo de los cupcakes, yo detecto que una persona o en cierto sector consumen mucho pastelitos, muchos cupcakes, muchos queques. Entonces, yo me voy a arriesgar a producir algo nuevo, me voy a anticipar a lo que ellos quieren, me voy a organizar, lo voy a producir y lo voy a soltar, soltar al mercado, o sea, lo voy a llevar a las tiendas. Pero es un riesgo y las empresas siempre tienen que asumir los riesgos. ¿Por qué? Porque de eso depende y eso genera que las empresas sean exitosas. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Pues bien, ahora vamos a ver la actividad. ¿Sí? Hasta acá llegó la clase, con eso termina la clase en sí, chicos. Eh, para mí siempre es un gusto poder ayudarlos, pero sin antes vamos a ver la práctica. La práctica consta de 5 preguntas. ¿Sí? La primera pregunta es, según la etimología, ¿de dónde proviene la palabra empresa? Sustenta, tienes que sustentarme de dónde proviene la palabra empresa. ¿Sí? Número 2, ¿qué es la dimensión industrial de la empresa? Sustenta. Me vas a hablar acerca de la dimensión industrial. Estos temas ya lo hemos tocado en el primer video. ¿Sí? Número 3, en la Edad Media ya existía la empresa de forma institucional. De acuerdo al video y de acuerdo a la clase vamos a hacer un recordario. Si me pones no, me pones por qué. Si me pones sí, me sustentas y me pones por qué. Siempre sustentado. ¿Ya chicos? Acostúmbrese que toda pregunta no solamente se responde con un no o con un sí. Tiene que ser sustentado, siempre. Número 4. ¿Cuáles son las tres etapas de la evolución empresarial? Me van a describir cuáles son las tres etapas de la evolución empresarial y me van a dar un ejemplo. ¿Sí? Por favor. El número 5, la última pregunta es, escriba 4 ejemplos de la teoría innovadora. Quiero que me escriban de 4 empresas que ustedes crean que son innovadores en la industria actualmente o que han creado cosas innovadoras. ¿Sí? Pues bien, con esto se termina la clase del día de hoy. ¿Sí? Espero ver los resultados que van a ser calificados obviamente de estas preguntas. Por favor, quiero que sean innovadores, siempre. ¿Sí, chicos? Hasta luego.